Buenas tardes. Es curioso porque esta charla recuerdo, yo creo que el primer meetup que se dio en Madrid Jack como Madrid Jack, si no recuerdo mal, fue un meetup que ayudó a organizar Java Hispano y era un meetup en el que Simon Ritter, hoy es el CTO de Azul System, pero entonces trabajaba en Oracle, venía a presentar las novedades de Java 7. Desde entonces era como el primer meetup que se estaba lanzando. Por entonces, bueno, los organizadores eran otros. Y hoy estamos aquí hablando de Java 9. ¿Por qué hago esta referencia con cuando se presentó Java 7 y no con cuando se presentó con Java 8, que trajimos también a Peirona? Por una razón, porque para mí hay una similitud entre Java 9 y Java 7. No sé si recordáis muchos de vosotros que la modularidad Jigsaw se esperaba para Java 7. Se esperaba. De hecho, pasó una cosa, y es que se empezaron a retrasar, ¿vale? Porque no llegaban, tenían que redefinir bien el tema de la modularidad de Jigsaw, no lo tenían claro. Entonces, empezaron a retrasaron un par de veces la liberación de Java 7. ¿Vale? Y llegó un momento que dijeron, oye, mira, vamos a sacar la modularidad de Java 7 y vamos a liberar Java 7 con el resto de cosas que tenemos. ¿Vale? Lo que ocurrió es que, bueno, vino Simon Ritter, nos estuvo contando todo lo que traía Java 7 y al final la queja general fue, bueno, pues vaya bajón, porque estábamos esperando Jigsaw y resulta que nos vienes con el Project Coin, cosas de la sintaxis, y la gente como que perdió interés en Java 7. ¿Vale? El paralelismo, bueno, primero, esto es un pensamiento personal, no van a quitar Jigsaw de Java 9, ¿vale? Java 9 va a salir con la modularidad. Ya veremos cómo, pero va a salir con modularidad. Ya no estamos a tiempo de quitar eso, ¿vale? Lo retrasaremos, de momento vamos para septiembre, ¿vale? Pero lo que a mí sí me preocupa es que pase lo mismo con Java 9 que pasó con Java 7. ¿Vale? Yo ahí, todavía hay veces que trabajas con compañeros y de repente te ven que tienes un valor numérico definido, como 1.000.000, y te preguntan, anda, ¿y qué son esos underscores que has puesto como separadores de miles? Eso está desde Java 7. ¿Vale? ¿Que era un cambio menor? La operación rombo. Hace 2 semanas estaba todavía revisando código tirado por desarrolladores que están tirando Java 8 y estaba quitando, sabéis que cuando tú defines un hashmap de string, list de string. Y cuando quieres hacer el new array list, antes de Java 7 tenías que volver a poner de string, list, de string. A partir de Java 7 teníamos la operación rombo, que eso te lo simplificaba. ¿Vale? El compilador ya era capaz de sacarlo. Bueno, pues la semana pasada estuve quitando código que había tirado otro compañero, ¿vale? En el cliente donde estamos, que tenía todo eso definido. Oye, esto lo puedes quitar. ¿Vale? ¿Cuál es la lectura de esto? La lectura de esto es que la modularidad lo come todo, ¿vale? Y todo el debate que hay a través de Jigsaw con Java 9, lo que no quiero es que haga de pasar desapercibido otro montón de cosas que vienen con Java 9. ¿Vale? No quiero que pase lo que pasó como cuando vino Simon Ritter, que todo el mundo se quedaba, no tiene Jigsaw, no me interesa nada. Lo cierto es que si preguntas a cualquier desarrollador qué es lo que va a venir con Java 9, todo el mundo te va a decir, ¿qué trae Java 9? Modularidad, Jigsaw. Y es como aquello de los Monty Python. ¿Modularidad? No. Hay un montón de cosas más a través de modularidad. Y además, si me apuráis, aquí son más interesantes que las que había con Java 7. ¿Vale? Java 7 es verdad que traía el Project Coin. Aquí tenemos en algún punto unas ampliaciones al Project Coin, pero hay un montón de cosas más. ¿Vale? Esto es solo un ejemplo, ¿vale? Porque la lista de cosas que hay es todavía mayor. Entonces, lo que no quiero que pase es que todo el debate de modularidad y nos acabe ocultando que hay un montón de cosas que son interesantes. ¿Vale? Java 9, tal y como lo tenéis, vais a ver que ya mejora el rendimiento, ¿vale? Sin utilizar modularidad. Pero bueno, Java 9 es sobre modularidad, ¿no? Cuando preparé esta charla por primera vez para darla en el Open Source Code, pensaba, de hecho la titulé así aposta y pensaba, no voy a decir ni una vez modularidad. Y justo esta semana fue
la que salió la votación, donde rechazaron pasar a público el API de modularidad. Y por eso tuvieron que, al final, volver a retrasar otros 3 meses más hasta septiembre la fecha de la release pública. Pero sí iba a meter solo una slide, ¿vale? Esta slide se ha convertido en 2 o en una con animación, ¿vale? Lo único que quiero hablar de modularidad es enseñaros a desactivar la modularidad en Java 9. ¿Por qué? Porque está dando mucha guerra. El problema es que no está dando tiempo a que toda la gente entienda realmente cómo funcionan los paquetes. Y los que han desarrollado librerías tienen que convertir todas sus librerías en módulos, aunque hay una conversión por defecto, ¿vale? No quiero hablar de modularidad, ¿vale? Entonces, por aquel entonces, esto os estoy hablando de mediados de mayo, finales de mayo, quizá, había un flag para desactivar todo el control de los módulos y qué es lo que exportan, ¿vale? Que es el Permit Illegal Access, ¿vale? Esto se ha quedado desfasado, ¿vale? Ya no es Permit Illegal Access, ¿vale? Porque precisamente a raíz de haber retrasado eso, lo que han hecho es cambiar, como la votación salió que no aceptaban y por tanto no podían pasar, lo que pasó es que cambiaron ese flag. La gracia de ese flag es que ahora lo han cambiado con Illegal Access y han empezado a decir, oye, hay distintos valores, ¿vale? Porque la primera propuesta para solucionar el problema es, oye, pues este flag que desactiva todo el tema de la modularidad, por defecto lo vamos a marcar, ¿vale? Para que no lo tenga que poner nadie. Es decir, la primera solución fue, desactivamos por defecto en el JDK9 la modularidad, ¿vale? ¿Por qué? Por la misma razón, en el fondo, que yo os estoy diciendo, porque Java 9 es mucho más que modularidad. Si ese es el problema, si el problema es que no doy tiempo a que la gente se adapte a cómo tiene que convertir esos módulos, vale, vamos a desactivarlo por defecto y vamos a ir dando tiempo a que la gente pueda irse adaptando e ir cambiando los módulos, entre ellos Maven, Gradle, porque todas las herramientas que funcionan para construir también tienen que tener en cuenta los módulos. Hubo una serie de quejas, tal, y al final a lo que se ha llegado, la última propuesta que hay hecha por Mark Reingold es Illegal Access, guión y distintos niveles, ¿vale? El nivel por defecto va a ser este, Permit, ¿vale? Permit quiere decir voy a desactivar el control de acceso a los distintos módulos de tal forma que, por defecto, es decir, si yo no pongo nada, es igual que si pusiese Java -- Illegal Access, igual a Permit, entonces todo va a seguir funcionando de cara afuera como estaba funcionando antes. Pero, de hecho, con el Permit, el último debate que yo leí era si salía este warning o no, ¿vale? Por eso metieron el warning, ¿vale? Porque la queja era de, oye, y si hay scripts que están mirando la consola, parseando la consola para actuar en consecuencia, solo el hecho de poner el Illegal Access Permit, pero que te salga este mensaje, me puede romper las aplicaciones. Bueno, no vamos a discutir, lo ponemos así, ¿vale? Creo que si pones one sale este mensaje, ¿vale? Para que seamos conscientes de, oye, te estoy dejando desactivar toda la modularidad, pero esto va a cambiar, ¿vale? Y va a cambiar de verdad, no como el unsafe y no como en otras cosas que nos han dicho que se deprecaban y no han deprecado. Aquí lo van a cambiar, lo van a quitar, ¿vale? Veremos. Bueno, ya está, ya hemos hablado de modularidad, ¿vale? Vamos a hablar de todo lo otro que es interesante, ¿vale? Con lo que me interesa que os quedéis y con lo que me interesa que os pueda convencer todo lo bueno que trae Java 9, aparte de todo el ruido que se está generando sobre modularidad. De hecho, hay gente que sabe mucho más sobre modularidad y que estamos intentando invitar para que nos hablen de modularidad en los próximos meses, ¿vale? Bueno, la primera cosa es, no he hecho la pregunta consabida, ¿cuántos de vosotros estáis utilizando Java 8 en producción? No está mal, no está mal. ¿Cuántos estáis con Java 7? Vale. No seáis tímidos, la culpa no es vuestra, ¿vale? Entonces, normalmente la culpa es siempre del entorno donde estoy, de la herramienta que tengo, esto es así, ¿vale? Bien, las siguientes slides no me voy a fijar solo en lo que es Java 9, sino para que lo que quiero es que veáis un poco cuál es la evolución, ¿vale? También para que aquellos que vienen de alguna versión un poco anterior, ¿vale?, les pueda poner en contexto. Y para que si alguno se quedó perdido en alguna funcionalidad que me falta con Java 7, pues también os pueda enganchar, ¿vale? Bien, la primera es, en Java ha sido siempre un dolor, ¿vale?, ha sido un grano en el culo, inicializar una variable, si es una lista o es una colección, y yo la quiero inicializar ya con unos determinados valores, ¿vale?, porque me queda feo, ¿vale? En este caso, aún, ¿vale?, yo puedo hacer imaginaos que esto es un atributo privado y lo tengo que actualizar, o un atributo estático porque es una constante, y entonces quiero inicializar el array con una serie de valores, ¿vale? La única forma que tengo, en el array todavía es fácil, ¿vale?, porque tengo un
método bastante conveniente, ¿vale? Un método estático en la clase arrays que me lo inicializa. Pero si yo lo que tengo es que inicializar una lista de contactos, ¿vale? De contactos no a través de un array, pues probablemente la otra alternativa sea crear la lista y a partir de aquí, en un método de inicialización, ir metiendo todos los contactos que yo quiero completar. Esto es antes de Java 8, ¿vale? Con Java 8, ¿vale? Bueno, si encima la estructura de datos es un poco más compleja, la cosa se pone más divertida, ¿vale? Porque imaginaros que lo que quiero es un mapa de strings por el ID con los contactos, ¿vale? Pues tengo encima que ir creando todo este código. Bien, hay una forma, ¿vale? Hay un truquito, ¿vale? Que había antes de Java 8, que es el truco de la doble llave, ¿vale? No sé si lo conocéis, ¿vale? En el fondo esto es un truco del lenguaje que lo que está haciendo es, no voy a hacer un new hashmap, voy a hacer un new en realidad lo que estoy creando es una clase anónima interna que extiende de hashmap, pero lo que estoy haciendo es añadirle un bloque estático de inicialización. Esto lo va a ejecutar el class loader, ¿vale? Entonces lo ejecuta el class loader dentro de esta instancia concreta de hashmap, ¿vale? Entonces lo que me está haciendo es, sobre la propia instancia de hashmap, ir poniendo, ¿vale? E ir haciendo esa secuencia de inicialización, ¿vale? Esto lo tenemos incluso aunque no estemos utilizando Java 8, ¿vale? Bien, esto es lo que se conoce como la sintaxis de la doble llave, ¿vale? Y me vale para mapas, o me vale para arrays, o me vale para cualquier tipo de inicialización un poco más compleja, ¿vale? Yo puedo incluso meter un bucle for, ¿vale? Utilizando porque pensad que al final lo que estoy haciendo aquí es meter un bloque estático de inicialización, ¿vale? De inicialización de esa instancia que estoy creando ahí específicamente. Yo creo que crea una instancia, una instancia, por ejemplo, de hashmap, se crea un hashmap y luego te la asigna a la anterior. Eso es. O sea, que te crea otra instancia. Eso es. Crea una serie de instancias intermedias. Si hablamos del rendimiento, ¿vale? Luego habría que verlo, ¿vale? Pero posible es, ¿vale? Bien, con Java 8 vienen los strings. Y los strings tienen cosas que son generadores. Con lo cual, ya en determinados casos, lo puedo tener de una forma un poco más fácil, ¿vale? Yo puedo tener un stream of, pedir una lista de valores, y esa lista de valores, luego hacer un collect, ¿vale? Y recogerla como una lista. O incluso puedo utilizar elementos que me permiten, dentro del API, en Java 8, sabéis que tenemos los strings, y lo que hicieron es muchas clases ya han empezado a rediseñarlas para que devuelvan strings. Por ejemplo, tengo un método estático en el files, ¿vale? Donde yo le paso un file path, ¿vale? Esto me lo lee y automáticamente lo que va a hacer es por cada línea crea un string, me la devuelve, le aplico este parser, es decir, cada línea que estará separada por contactos, pues este contact parser.pairsContact lo que me va a hacer seguramente es separar por comas o lo que sea y rellenándome el contacto, ¿vale? Lo recojo en una lista y automáticamente lo tengo ya inicializado, ¿vale? Con Java 8 ya la cosa se pone bastante legible, bastante rápida, ¿vale? He cargado una lista con todos los valores de un determinado fichero del path, ¿vale? O puedo utilizar el formato que tienen los streams para iterar, ¿vale? Esto es una especie de for, ¿vale? Pero con streams, ¿vale? El problema que tiene esto, si habéis utilizado streams, es que este stream hasta aquí es un stream infinito, ¿vale? Con lo cual, si a mí se me olvida limitarlo, ¿vale? Aquí acabaré en un bucle infinito. ¿Por qué? Porque este string lo único que va a decir es, itérame a partir de un elemento, ¿vale? Que en este caso es el 3, cuando yo te pida el siguiente, y te los voy a pedir aquí todos, cuando te lo pida el siguiente, aplicas esta fórmula para calcularme el siguiente. Tengo el 3, dame el siguiente, pues el 3 es t más 3, 6. Dame el siguiente, más 3, 9, más 3, 12. Pero como el colector los quiere todos, empiezas a pedir, ¿vale? ¿Cuándo acaba eso? Nunca, ¿vale? Porque siempre puedes aplicar la función a uno más, ¿vale? En este caso es importante que yo aquí ponga el límite, ¿vale? Para cortarlo. Bueno, pues voy a coger los 10 primeros valores que me devuelve ese string. En Java 9 tenemos unas herramientas mucho mejor, ¿vale? En Java 9 una de las cosas que han cambiado en las colecciones es que han definido una serie de métodos estáticos que lo que me va a hacer es poder permitir darme implementaciones no solo de un array list, ¿vale? Esto lo podríamos resolver con un arrays as list, ¿vale? Sino que voy a poder crear un set, ¿vale? Cosa que no podía hacer con el arrays as list porque... O voy a poder crear un mapa, ¿vale? Mapa, además fijaros que
aquí me va a esconder los detalles de que esto es la clave y el valor, ¿vale? Pues simplemente lo voy poniendo, ¿vale? Es bastante conveniente. Aquí fue curioso porque una de las primeras discusiones que tuvieron en las listas internas era cómo llamaban a los métodos estáticos, ¿vale? Of parece bastante conveniente, ¿vale? Estaban de alguna forma un poco, luego por otra cosa que os contaré con los optionals, ¿vale? Estaban un poco preocupados por si el nombre of es el correcto, ¿vale? Y de hecho yo he visto discusiones donde, ¿qué preferimos? ¿Que los métodos sean of o que sean set of? Y la pregunta es, claro, ¿y en list qué le vas a llamar? ¿List of? Parece un poco redundante, ¿no? Porque yo estoy escribiendo aquí list.list_of. Aquí set of. Aquí map of, ¿vale? Excepto si se me ocurre hacer un import static de todo eso, ¿vale? Que mi código ya queda menos legible, ¿vale? Entonces ahí el debate, pues sí que fue un poco curioso, porque decir, ¿qué es lo que queremos favorecer? ¿Vale? Pues vamos a favorecer, ¿vale? Que no hagas el import static, ¿vale? Con lo cual, una de las buenas recomendaciones con Java 9 y todos estos métodos de factoría para las colecciones es no utilizar los métodos estáticos por la legibilidad, ¿vale? ¿Las listas que son mutables o inmutables? Vamos a ello. Es que en el caso de array list, por ejemplo, Es mutable. en el caso de array, bueno, que hemos mostrado antes, arraylist Es inmutable. Vamos a ver qué es lo que me devuelve esto, ¿vale? La primera regla es que efectivamente estos métodos of en las colecciones, si me das otra slide, lo vemos, ¿vale? Porque voy a enseñar cómo está montado, ¿vale? La primera regla es que si tú vas al API y abres el set, por ejemplo, o el map, lo primero que nos vamos a encontrar es que el método está sobrecargado, ¿vale? O sea, ya lo tienen pensado un poco incluso para que el rendimiento sea, bueno, para el rendimiento y para otras cosas, ¿vale? Y va relacionado con tu pregunta, ¿vale? La primera es, tengo métodos para 0 hasta 10 elementos, ¿vale? A partir de 10 elementos ya cojo un vargas, ¿vale? Entonces ya ahí dejo que vaya. ¿Por qué hago esto? ¿Vale? Hago esto porque lo primero que puedo hacer es ya especificar cuáles distintas implementaciones. La primera regla es, todas las implementaciones, hay una implementación específica que son inmutables, ¿vale? O sea, hay una clase immutable collections, ¿vale? Que esto viene a responder un poco tu pregunta, pero vamos a ir ahora más allá, que lo que te hace es, si tienes un set, lo que hace es crea una colección inmutable con esos valores, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues, por ejemplo, una colección vacía la puedo reutilizar, ¿vale? La colección vacía, el método de factoría, lo que está haciendo es implementar el patrón singleton, ¿vale? Automáticamente todas las colecciones de factoría que creo vacías, como son inmutables, se reutilizan, ¿vale? Con lo cual elimino problemas en el gestor de memoria y potenciales problemas, o lo estoy reduciendo carga al garbage collector aparte del footprint de memoria, ¿vale? ¿Es mucho o poco? Pues hombre, depende del número de colecciones inmutables que estéis utilizando, ¿vale? O del número de colecciones vacías. Bien, otra cosa. Las implementaciones tienen implementaciones específicas, ¿vale? Para 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque algunas de las operaciones que tienen esas colecciones están optimizadas para el caso en el que tienes muchos o pocos elementos. En general, lo que tienen es una implementación para la colección vacía, una implementación para la colección de un único elemento, una colección para lo que sería la tupla, una colección de 2 elementos, y a partir de ahí ya sí meten un set de n elementos, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego determinados métodos pues pueden estar optimizados, ¿vale? Por ejemplo, retornar el size de esto es directo, está hardcodeado, 2, no tengo que comprobar nada, ¿vale? Más cosas. En el caso de los mapas, es todavía un poquito más interesante, ¿vale? Porque sabéis que los mapas lo que tienen son entradas, lo que contienen es entries del clave-valor, la tupla clave-valor, ¿vale? Los métodos que están sobrecargados de 0, bueno, de 0 no, de 1 hasta 9, lo que hacen es separar los pares, con lo cual tú sabes que el primer valor, los valores pares en los argumentos son las claves, los valores impares son los valores, ¿vale? Con lo cual cuando lo lees no tienes todo este código repetitivo del entry, etcétera, ¿vale? Simplemente se queda mucho más sencillo, porque dices, esta es la clave, este es el valor, esta es la clave, este es el valor. Así, hasta 9 valores. A partir de aquí ya sí que, para valores mayores de 10, tienes que molestarte en crear los entries. Bien, esto en cuanto a colecciones. El segundo de los cambios son a las interfaces.
De hecho, los interfaces, el código del proyecto interno se llama Milling Coin Project, que Milling Coin Project, el Coin Project es el de Java 7. ¿Vale? Esto es lo que quiere hacer referencia, son cambios menores o mayores en la sintaxis del lenguaje. Bien, la primera de ellas es los interfaces. Sabéis que los interfaces han tenido una evolución bastante grande en las últimas versiones de Java, ¿vale? Inicialmente los interfaces estaban preparados para que fuesen un contrato. Tú creas el interfaz y luego dejas que distintas implementaciones vayan creando el contrato. Por ejemplo, tenemos el interfaz iterable. El interfaz iterable pues tiene una serie de subinterfaces y luego tiene un montón de clases que lo implementan. Bien, ¿qué hace el interfaz iterable? El interfaz iterable define unos métodos, como todos los interfaces, por eso se dice que es un contrato, que están obligados todas esas clases que lo implementan a cumplir, a definir. ¿Qué ocurre? Que llegó un momento en Java 8 que dijeron, oye, esto estaría muy bien, estaría muy guay tener los strings y que los strings me pudiesen dar determinada funcionalidad y tal. Para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Oye, pues estaría guay que yo pudiese meter un método declarativo de tal forma que yo voy a escribir cuál es el proceso que quiero aplicar sobre cada uno de los elementos. Y me voy a dejar que la implementación de la iteración sea la más óptima según la implementación de la clase. ¿Qué ocurre? Que si yo hago eso, ¿vale? Primero me doy cuenta que tengo todas estas clases que modificar, ¿vale? En el JDK. Pero no es el JDK. ¿Cuántas librerías conocéis que implementan colecciones para Java? Las Eclipse Collections, las Goldman Sachs, las Cliff Collections, un cerro de ellas. Entonces, no solo me estoy dando un tiro en el pie yo, sino que se me va a echar la gente encima. Entonces, ¿qué hicieron con Java 8? Oye, pues nos vamos a inventar el concepto de método por defecto. ¿Vale? El método por defecto es, yo doy un cuerpo al método, y este cuerpo, en tanto en cuanto esté todo definido en función de o lo que me pasan por parámetro, o los métodos que ya tengo fijados y que sé que obligatoriamente las implementaciones las tienen definidas, pues estoy bien. ¿Qué ocurre? Que si ahora tú llegas y tienes una Cliff Collection o una Eclipse Collection que está altamente optimizada para que las iteraciones en función de lo que sean las de mejor rendimiento, vale, sobrescribe este método y ya está. Pero si no lo tienes, cambias la versión y sigue funcionando. ¿Por qué? Porque Java va a buscar, se da cuenta que tienes este método por defecto y es el que utiliza. ¿Vale? Bien, esto fue toda una revolución, ¿vale? En Java. De hecho, se pone a hacer cosas muy chulas como implementar, esto no lo voy a decir muy alto, como implementar herencia múltiple. ¿Vale? No lo hagáis, ¿vale? No es la idea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú puedes extender solo de una clase, pero puedes implementar de varias. Si esas varias ya tienen información, ¿vale? Si ya tienen métodos, pues, ¿vale? Pero ahí vienen problemas como la operación rombo, cuando hay colisión de dos métodos que vienen con el mismo nombre por distintas interfaces, etcétera. Bien, pero lo que sí fue muy útil es para poder convertir, no solo para extender APIs, sino para poder convertir a algunos interfaces en interfaces funcionales, en interfaces que solo tenían un método por definir. Y en ese momento, los interfaces funcionales ya los puedo definir como lambdas, ¿vale? Y los puedo meter en un stream, ¿vale? Entonces, ahí habilito un montón de cosas. A estos métodos por defecto se le llaman también, en alguna literatura por ahí, se le llaman como defender methods, ¿vale? Porque es, oye, yo pongo aquí esta nueva versión que amplía la funcionalidad y por defecto, ¿vale? Yo me defiendo de que se vaya a romper, ¿vale? Por defecto te doy una versión. Bien, en Java 9 hemos ampliado este concepto, ¿vale? Se veía venir. ¿Vale? Aquí estoy definiendo métodos públicos con contenido por defecto. ¿Vale? Pues ya llegó un momento que dijeron, bueno, pues vamos a definir también métodos privados. ¿Vale? Entonces dices, interfaces con métodos privados. ¿Vale? Además de métodos por defecto. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? La idea, y aquí va otro consejo de buen hábito, es, la idea no es, porque entonces ya me decís, ¿y cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz? ¿Vale? Pues podría llegar a decir que no la hay. Pero sí la hay. Una interfaz sigue siendo un contrato. ¿Vale? No se os olvide eso. ¿Qué ocurre? Los métodos por defecto, básicamente, la idea con la que se ha definido es, imaginaros que tenemos una interfaz muy complejo, ¿vale? Donde hay determinadas operaciones que están reutilizando una determinada funcionalidad. Por ejemplo, tengo que confesar que a mí me ha costado encontrar el ejemplo, ¿vale? Y a lo mejor el ejemplo es un poco forzado, pero seguramente en el día a día, pues haya casos donde digas,
Oye, estoy ampliando con el método por defecto y en el método por defecto resulta que hay dos funcionalidades, que es cuando tú me pides un punto, una lista de puntos para una interfaz de algo que es localizable. Si es localizable, seguramente pueda querer ampliar la funcionalidad. Si algo es localizable, puedo saber si eso está dentro de un determinado área, ¿vale? Y si es localizable, puedo a lo mejor decir si está más o menos en la frontera, dando un tamaño de la frontera, ¿vale? A menos de una distancia de la frontera, ¿vale? Y eso lo quiero dar a todas mis interfaces y lo quiero dar con métodos por defecto, ¿vale? Seguramente esto, cuando yo paso los puntos, porque es la interfaz, es la zona más abierta, tengo que escribir un polígono ordenando todos esos puntos en determinada forma, etcétera. Seguramente el código de aquí se ha repetido, ¿vale? Si además yo empiezo a meter más métodos iguales, seguramente Sonar empieza a quejarse, ¿vale? Porque tengo copy-paste, tengo demasiado código repetido. Entonces, allí vienen los métodos privados. Los métodos privados lo que me van a permitir es que yo ahora pueda utilizar esa funcionalidad, ¿vale? Y escribir el código, es decir, mantener mi código limpio. Pero sin que este método sea accesible desde fuera de la interfaz, porque esto no es una clase, ¿vale? Simplemente un método que yo he puesto aquí, simplemente para dar ese comportamiento a los métodos por defecto. Pues todavía más, ¿vale? Además, esos métodos pueden ser estáticos, ¿vale? O sea, vamos todavía más al camino de la clase, ¿vale? Si son métodos estáticos, los puedo hacer públicos y los puedo utilizar a través de la interfaz, ¿vale? Pero los puedo utilizar también desde fuera de la interfaz, ¿vale? Si dices, oye, esta funcionalidad es un método estático, pero además también podría querer utilizarlo de fuera, ¿vale? De nuevo, empieza a parecerse mucho a las clases abstractas, ¿vale? Pero no. Intentad mantener la idea de que una interfaz es un contrato, ¿vale? Y es algo que me permite que otros implementen la funcionalidad que yo quiero. Bien, por tanto, los métodos privados por defectos, las ventajas es que me permiten reutilizar código en la extensión de mis interfaces, ¿vale? O en la modificación de mis interfaces para convertirlos en interfaces funcionales, me ayudan a mantener ciertas reglas de mantenibilidad en mi código, ¿vale? Mantener el código limpio, y al mismo tiempo me permiten que esos métodos por defecto, porque antes yo podía hacer eso con métodos por defecto, pero estaba exponiendo esa API interna, ¿vale? Para que alguien me la pudiese invocar desde fuera. Entonces, la idea es, bueno, pues al mismo tiempo sigo manteniendo qué es lo que es el contrato público y qué no. Sobre todo, cuidado con esto. Ya lo he dicho 3 veces, ¿vale? Aquí para que se remarque más. Por favor, los interfaces siguen siendo contratos, ¿vale? Desde el punto de vista del código de diseño. Entonces, no utilicéis los interfaces para implementar inercia múltiple, ¿vale? Porque eso trae acarreados una serie de problemas de colisiones, aunque la propia JDK, ¿vale? Aunque ya tiene mecanismos para intentar resolver la ambigüedad, hay veces que no puede, ¿vale? Pero no suele ser fácil. Segundo, tienes problemas de accesibilidad, ¿vale? Porque las reglas de acceso a interfaces no tengo, por ejemplo, sigo sin poder tener protegidos, ¿vale? Entonces, podemos apostar, ¿vendrán Java 10 los protegidos? Espero que no, ¿vale? Pero ya estamos acostumbrados a los privados y dice, pues ahora una interfaz que extiende de otro porque no voy a poder heredar, ¿vale? Seguro que es lo siguiente que se nos ocurre. Y sobre todo, cuidado, porque en una interfaz, dis y super no tienen por qué ser lo que nosotros creemos que son, ¿vale? O sea, la semántica ahí cambia. Entonces, nos podemos encontrar con alguna sorpresa, ¿vale? Venida de que, como esto es una clase abstracta, en el método por defecto o en el método privado, yo accedo a dis, ¿vale? Y resulta que en dis no tengo todo el acceso al contexto de la clase de la que me viene, ¿vale? Sino solo al de la interfaz. Bien, más cosas. Sí, de hecho, eso es uno de los puntos que es un buen caso de uso, ¿vale? Tenemos el collection y tenemos el collections, ¿vale? Collection, al final, es el interfaz que tiene todas las clases de collection. Collections es el que tiene todas las clases de factoría. Eso no lo van a cambiar, ¿vale? Eso no lo van a cambiar porque ya hay mucho, tenemos que ser compatibles hacia atrás, ¿vale? Pero sí que es cierto que si tú estás definiendo tu propio API, y dices, ya tienes una interfaz, y vas a meter la clásica clase sidecar, la clase sidecar asociada a la interfaz para tener los métodos de factoría, pues a lo mejor ya no te hace falta tenerla, ¿vale? Puedes meter los métodos de factoría como métodos estáticos dentro del propio interfaz, ¿vale? Eso es uno de los casos de uso de recomendación de los métodos estáticos. Bien, más cosas. Optional. ¿Cuántos habéis utilizado optional?
¿Cuántos utilizáis optional? Bastantes. Está bien. Optional pasa una cosa curiosa, ¿vale? Y es que... No he sido yo, ¿verdad? El caso es que optional, cuando lo metieron para tener un caso de uso muy concreto, ¿vale? Y aquí es donde viene el debate de por qué le han puesto tan atención ahora a lo del off. Optional estaba pensado, esto está extraído, ¿vale? No sé si de un libro, de un PDF de Brian Gates o de algún foro de debate de la propia, ¿vale? Entonces, en algún momento dijeron, optional tiene un caso de uso concreto. Optional es un valor para devolver, para meter en la firma de un método indicando que ese método podría devolver el valor o no, ¿vale? Si alguno estáis utilizando el optional para definir un atributo privado de una clase, para pasarlo como argumento a un constructor, para definir un atributo privado dentro de un método, ¿vale? Que luego utilizas, o para hacer cosas súper chulas porque te acorta el código, ¿vale? Pensad que no era lo que tenían intención de hacer, ¿vale? Optional tenía un caso muy concreto. De hecho, en el debate alguien dijo, en vez de optional vamos a llamarlo optional return, ¿vale? Seguro que esto es una garantía de que nadie lo va a utilizar dentro de un return. No, no lo es. Pero por lo menos te da la idea que era el uso que querían hacer. Bien, la sorpresa que se encontraron es que optional, como habéis visto, lo estamos utilizando mucho más de lo que creíamos, y además en casos donde donde ellos no habían pensado que podía tener utilidad, ¿vale? Lo plantearon, por ejemplo, no como contenedor de campo, no como argumento de los métodos, y desde luego no como la única forma de garantizar que no voy a tener null pointer exception, ¿vale? Es una forma que me permite evitarlo, pero no es una garantía. ¿Por qué? Porque tuvieron un problema con el naming, ¿vale? Vamos a coger un caso. Imaginaros que tenemos una clase, la clase contacto, que básicamente lo que tiene un nombre, una ciudad, un número de teléfono, tu fecha de nacimiento y un atributo que te dice si eres el contacto de emergencia, ¿vale? Esto que se pone de moda en el contacto para que si tienes un accidente en el teléfono, pues puedas decir, oye, ¿a quién aviso en caso de accidente? ¿Vale? Entonces directamente, pues si es de emergencia, los propios teléfonos te podrían decir cuál es el número perfecto, ¿vale? Y luego tengo una agenda de contactos, y esa agenda de contactos tiene determinadas implementaciones, ¿vale? Como un método que directamente me va a dar el primer contacto, que sea el contacto de emergencia, ¿vale? Habéis recibido los correos estos típicos de cambia tu agenda para que pongas en el contacto el AA, que es avisara delante. ¿Vale? Eso lo habéis recibido, eso lleva un montón de tiempo. Sabéis que eso no sirve para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tú luego tienes un accidente, te caes, estás inconsciente, llega el policía, el médico, quien sea, coge eso y ¿cómo accede a la agenda de contactos? ¿Vale? O sabe tu password, o sabe tu PIN, o no va a poder acceder a la A, ¿vale? Pero sin embargo sí que hay ahora teléfonos que lo que están haciendo es, bueno, márcame en el contacto que tú puedas marcar quiénes son la gente de emergencias, y entonces directamente desde el lock screen yo puedo, si soy decir, oye, avisa al de emergencia, ¿vale? Entonces te llamo sin tener que, es la única llamada que puedo hacer sin tener que meter el PIN, ¿vale? Bueno, pues imaginaros que esto es lo que tengo así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esto es un buen caso de uso, ¿vale? Es decir, yo defino un método y puedo decir que esto te va a devolver el contacto de emergencia o no, si no lo tengo definido, ¿vale? Puedo decidir que quiero buscar el primer contacto de una determinada ciudad. Puede ser que en esa ciudad no tengas a ningún contacto metido en la agenda, ¿vale? Bien, ¿cuál es el problema? Que cuando tú haces esto, invocas, haces el getEmergency, yo lo que tengo es un valor optional, es decir, el valor puede estar presente o no, ¿vale? Entonces lo que dices, y esto es un caso de uso real, la primera vez que te enfrentas a utilizar optional, llegas y dices, esto es un optional, emergency call, punto, control espacio, ¿y qué te sale? Get. Ajá, este es el que quiero, ¿vale? Resulta que get, ¿vale? Dices, porque get me dará el que quiero o no, ¿vale? Pues no. El get, si el valor no tiene valor, lo que devuelve es una excepción, no such element exception, ¿vale? Dice, entonces, claro, yo he definido esto, que devuelva un optional en vez de devolver null, para evitar los null pointer exception, pero luego lo que estoy haciendo es el emergency gal get, ¿vale? Y esto lo que hace, si soy nulo, en vez de tener un null pointer exception, lo que obtengo es otra excepción, ¿vale? Pero como ya no es un null pointer exception, mi problema ha acabado. No, mentira.
De hecho, hay un debate, de hecho, Brian Getz creo que era el que decía, dice, el problema que tuvimos es que no le teníamos que haber llamado get a este método. Le teníamos que haber llamado algo que desaconsejase su uso, algo así como get if value present and if not present throw a nasty exception. Esto es textual suyo, o sea, esto era una idea, decir, me equivoqué. Teníamos que haber puesto algo que cuando tú pulsas control espacio no fuese lo que dije, este es el método que quiero. ¿Vale? Dice, no, este método así tan de largo no es el que quiero. Bien, ¿cómo se hace? En realidad, el caso de uso, cuando ya empiezas a recibir los no such element exception, ¿vale? Aprendes que emergency call, que el optional, tiene un método que es isPresent. Ajá, esto es lo que tengo que hacer. Primero ver si el valor está presente y luego si está presente invoco al get. Ajá, claro. ¿No es eso lo mismo que hacía con la comprobación de null? ¿A que sí? Luego, este es el problema que tenieron. Optional era una cosa como muy de caso de uso raro, ¿vale? Pero el API que definieron, al final, era el API que decir, el que te sale natural para utilizar no es el caso que te va a solucionar ni te va a hacer más legible. Bien, aquí lo que hicieron es, resulta, esta es el tercer problema que tienen con el naming en el API, ¿vale? Hay gente que no se ha dado cuenta porque cuando pulsas control espacio sale isPresent y debajo sale otro que es isPresent, pero isPresent dices, no, será un método sobrecargado porque solo cambia una letra, ¿vale? Entonces hay veces que no te das cuenta, ¿vale? Que es, bueno, pues este será el isPresent y le paso algo. No, desde el principio el modelo que iban buscando en el optional era que yo utilizase el isPresent. Y entonces si es el isPresent te paso una lambda especificando qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Hasta aquí está bien. O sea, si estáis utilizando esos null check, que sepáis que el caso más fácil sustituir todo el isPresent y luego tal por una sola línea donde tienes el ifPresent, cambiar la S por la F y entonces pasáis la lambda que te va a permitir hacer eso, ¿vale? Bien, pero el optional, o sea, esto me vale para hacer el if null check, ¿vale? Y aquí es donde se queda Java 8. Ya, ¿y qué pasa si yo aquí quería tener un else? ¿Vale? Pues se nos olvidó meter eso en el API del optional, ¿vale? Bueno, no pasa nada, eso es lo que corrigen con Java 9, ¿vale? Con Java 9 sí que empezamos a tener en cuenta el caso alternativo. El caso alternativo ahora me permite, ahora tengo un método ifPresent or else, ¿vale? No puedo tocar el método de retorno de ifPresent porque me rompería toda la compatibilidad hacia atrás, ¿vale? Entonces lo que hago es un ifPresent or else. El ifPresent or else recibe dos argumentos, dos lambdas, ¿vale? Uno es el consumer, ¿vale? El consumer del tipo T, es decir, si está, me vas a invocar a esta lambda para que yo lo ejecute. Y si no está, lo que te paso es un runnable, una lambda que corresponde con un runnable para que me digas cuál es el comportamiento por defecto que tengo que hacer, ¿vale? Pues esto es una de las modificaciones que tiene el optional con Java 9. El get también tiene un default. Esto es lo que te permite. Por eso te digo que lo que te... Eso es. Porque si no, con el get or else, al final lo que estás... O sea, si tú realmente lo que quieres hacer... O sea, lo que fallaba es el caso donde vengo de hacer este if, lo he convertido en una línea, ¿vale? Pero y si no, si aquí tuviese un else, ¿vale? Entonces esto lo han corregido. Son cambios menores, pero cambios que luego vienen a ser útiles. Bien. Más. También tengo un or else get, ¿vale? Esto es lo que decías. Esto está con Java 8, ¿vale? Bueno, pues también lo tienes ahora más compensado. En este caso ahora tengo un optional y yo puedo decir es un or else get. Y entonces ya me quito el get más el or else, ¿vale? Ya lo meto, es decir, esto lo que está diciendo es, dame el valor que tengas y si no, te doy un supplier para que me digas cuál es el que me tienes que dar por defecto. Todo más compacto, ¿vale? Igual, cambios menores, pero al final de lo que se va buscando es que la legibilidad del código vaya siendo cada vez mejor, ¿vale?
No, el or else get es Java 9. Esto es Java. Bueno. Más cosas. Lo que tenemos aquí es lo mismo, pero en este caso es contact book get emergency, esto es lo que me está dando. Vale, no, tienes razón. El or else get sí que está en Java 8, lo que han hecho ha sido cambiarlo renombrarlo por un or. Ahora hay un or igual que lo que hace es, en vez del or else get, que se lee un poco raro, lo que me va a decir es, dame el or, lo que me va a hacer es, me va a devolver el valor que tienes, o si no, invoco al supplier. ¿Vale? Al final lo que os digo, de lo que se trata con todos estos cambios es de irlo mejorando para que el código me quede más legible. ¿Vale? Bien, vale, lo que tengo que hacer es simplemente invocar el optional of, ¿vale? Y en este caso lo que le estoy pidiendo es el get, con lo cual ya tengo este get, ya sé que lo que me devuelve es el comportamiento es estándar, me devolverás el valor que tengas o el que has creado por el provider, pero a mí me da igual, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando en el get emergency yo puedo incluir este return del optional, este or, lo puedo meter directamente dentro del optional, ¿vale? Con lo cual desde fuera yo ya sé que tengo un get. ¿Qué ocurre? Aquí es donde tenéis que pensar un poco cómo estáis diseñando los APIs, porque a lo mejor puede llegar un caso donde lo que estoy haciendo es, estoy creando un valor y estoy devolviendo siempre un valor por defecto, ¿vale? Es decir, es el clásico del properties, get value o default, o default value, ¿vale? Entonces, si el tipo de retorno siempre lo voy a tener, ¿realmente sigo necesitando un optional como tipo de retorno del método? ¿Vale? Entonces, nos han ido dando más herramientas para que quede más legible, siempre, como siempre, tened cuidado donde las usáis o donde no. ¿Vale? Bien, más cambios. Otra de las cosas que han hecho en el optional, ¿vale? Y esto es un caso, por ejemplo, que me ha pasado hace poco, ¿vale? Imaginaros que yo el optional lo estoy metiendo dentro de un stream. Vamos despacito aquí, ¿vale? Imaginaros que yo tengo, pues ahora voy a ir a varias ciudades, ¿vale? Entonces lo que tengo es un método de decir, oye, me quiero quedar a tomarme unas cañas con la gente que yo tenga más o menos cerca. Entonces tengo un algoritmo donde tengo una colección con las ciudades que quedan en un radio de 40 kilómetros. Entonces, yo soy un tío muy social, me da igual de quién, pero lo que voy a hacer es, dame el primer contacto que tenga en cualquiera de esas ciudades. Me da igual en qué orden los ordenes, ¿vale? Porque voy a ir llamándole, oye, ¿tienes un rato libre? Nos tomamos una caña, tal. ¿Qué ocurre? Que el get first contact from city lo que me devuelve es un optional. Por tanto, aquí yo lo que tengo es un stream de optional de contact. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Filtrar a aquellos que estén presentes, ¿vale? Y después pedirle que me le dé. Y ahora aquí sí tengo el primer contacto de la primera ciudad. Pero tengo que pensarlo más de 2 veces, ¿vale? Bueno, pues un cambio muy sencillo que han hecho con Java 9 es, el optional ahora tiene un método stream. ¿Qué hace ese método stream? Es muy sencillo. Devuelve un stream de 0 o 1 elementos, dependiendo si el optional tiene valor o no. Con lo cual, ahora ¿qué tengo que hacer? Una vez que tengo el stream de optional, lo único que tengo que hacer es invocar al método stream y hacer un flat map. ¿Qué me va a ocurrir? Aquí tengo un stream de optional de contact, ¿vale? Lo que he hecho ha sido, con un único método, stream, hacer la fusión del isPresent con dame todos los valores. Y con el flat map lo que estoy haciendo es aplanar eso. Si tenías una lista de contactos, ¿vale? Me la conviertes en, me los traes a la primera línea, ¿vale? Con lo cual, en este caso, digo a cualquiera, o le pido el primero, ¿vale? Y tengo lo mismo. Lo que yo tengo mis dudas es si, porque efectivamente para mí estos 2 pasos están dándote el detalle de que estás gestionando un optional ahí dentro, ¿vale? En este caso, quizá el stream no me está dando la pista concreta de qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Porque tengo que saber que el stream me devuelve un valor de 0, o sea, que el optional stream me devuelve un stream de 0 o 1 elemento dependiendo si tengo valor o no, ¿vale? Entonces hay que acostumbrarse un poco a esa API, ¿vale? Pero una vez que nos acostumbremos a leer eso, va a quedar un poco más legible. Bien, ya que hemos hablado de optionals, vamos a hablar de streams también, ¿vale? Cambios que ha habido en los streams. ¿Cuántos de aquí utilizáis Scala?
Vale. Hay una normativa en Scala, ¿vale? Hay una regla en Scala, esto lo cuento como cosa lateral, ¿vale? Normalmente cuando en Scala, corregidme si no es así, tú defines una función y el argumento no lo vas a utilizar, simplemente lo pones ahí porque lo necesitas por la sintaxis, ¿vale? Una forma de decir, oye, este argumento no me importa porque no lo voy a utilizar es poner guión bajo, ¿vale? Yo esto lo he visto yo la primera vez que vi esto es porque había código de alguien que tiraba código en Scala y había estado manteniendo código en Java, ¿vale? Entonces yo dije, ¿esto por qué es así? Por esto, mira. Bueno, pues que sepáis que si tenéis código con guión bajo en Java 9, va a dejar de funcionar, ¿vale? Porque uno de los cambios menores que tienes en Java 9 es que el guión bajo ya no es un identificador válido, ¿vale? Para atributos. Pero es fácil, pones 2 y funciona, ¿vale? ¿Por qué no es válido? No tengo ni idea. Creo porque se lo han dejado no preparado, seguramente para en otra versión hacer algo con ello, ¿vale? Bueno, los streams. Los streams los tenemos de distinta forma, ¿vale? Hay streams que están basados en una colección, entonces lo que haces es, yo tengo una colección de datos, y esa colección de datos tú le pides un stream, y mientras tenga más datos, ¿vale? Yo te voy dando el siguiente. Pero recordad que también tenemos streams que lo que me hacen es funciones generadoras, o streams que los podría tener conectados a una fuente de datos externa, ¿vale? Pues por ejemplo, todo lo que te vaya llegando por un socket, ¿vale? Está conectado a ese stream, ¿vale? Yo me podría haber implementado, oye, todo lo que va llegando por el socket, o todo lo que voy leyendo de disco, ¿os acordáis? El files.lines me da un stream. Entonces, todo lo que la entrada-salida es va yendo capaz de leer, pues cuando está disponible me va dando el siguiente. Hay streams infinitos. Aquellos streams que yo le doy una función generadora, ¿vale? No acaban nunca, entonces le tengo que poner un límite. Bien, el límite se suele hacer con un limit. Bueno, pues en Java 9 tengo una nueva función que es takeWhile, y lo que le paso es un predicado. Mientras se cumpla esta función, mientras esta función que hay aquí sea real, ¿vale? Devuelva true, tú sigues pidiendo cosas al stream. Con lo cual, ¿esto qué me habilita? A ver, en toda la literatura y todos los ejemplos que yo he visto, no me parecen muy identificativos, porque lo que hacen es te pone take while elemento, el ítem que estoy recuperando, porque yo podría poner aquí i, flechita, i es menor que 10. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que eso tiene un peligro. Un stream me da los datos en orden, pero los streams los puedo convertir muy fácilmente en un stream en paralelo, ¿vale? Y si me das en un stream en paralelo y entonces levanto 10 hilos, ¿vale? Pues no tengo la garantía de que vayas a cortar cuando has procesado todos esos elementos, porque depende de la secuenciación en la que los distintos hilos vayan haciendo su petición, ¿vale? Si el stream no está ordenado, la colección inicial no está ordenada y tú estás buscando todos los elementos que son menores que 10, pero resulta que el primer elemento ya es el 25 porque la colección que has recuperado está desordenada, pues no vas a procesar ninguno de los elementos, ¿vale? Entonces, el take while basado en precisamente la condición del propio elemento que estoy recuperando, tened mucho cuidado con él, ¿vale? Porque además es los ejemplos que se ponen en todos los tutoriales que estoy viendo, ¿vale? A la única persona que le he visto poner un ejemplo distinto, ¿vale? Fue a Trisagui no sé si en la Devos UK o en un vídeo de estos, ¿vale? De hecho, ese ejemplo le tengo a continuación, ¿vale? Pero es muy útil, por ejemplo, cuando quiero comprobar sobre una condición externa, ¿vale? Pues dices, tú vete recuperando, pero a determinada hora o cuando haya pasado determinado tiempo, cortas, ¿vale? Entonces, tengo un tiempo máximo, ¿vale? O puedes comprobar, por ejemplo, una condición, como digo, una condición externa, como puede ser, por ejemplo, tengo una variable, hombre, esta variable, cuidado también si la vais a ejecutar desde varios hilos, ¿vale? Que sea volatile, que esté protegida, que tenga una barrera, etcétera, ¿vale? Pero lo que yo puedo hacer es, bueno, pues vete cogiendo elementos del stream hasta que otro hilo ha dicho que dejes de hacer tu trabajo, ¿vale? Entonces es una forma de acabar streams que serían de otra forma infinitos o potencialmente infinitos, los puedo cortar en el momento en que yo quiera. Imaginaros en este caso que lo que tengo es un fichero que me ha llegado que son 25 megas, ¿vale? Y me doy cuenta, si yo no tengo el take while, si no tengo un control externo, ¿vale? Este stream yo no lo paro desde código hasta que no he acabado de procesar el fichero. Ahora imaginaros que yo quiero procesar ficheros, pero los quiero procesar con un determinado timeout, ¿vale? Pues esto lo subo a un hilo, le hago el file lines,
el stream empieza a procesar, pero tengo otro hilo por fuera que decir, oye, cuando pasa el timeout, corta, pone el running a false, ¿vale? Entonces automáticamente este chequeo dice, oye, ya tengo que dejar de trabajar, ¿vale? O si quiero coordinar que esta función sea, imaginaros que lo he sacado, tengo varios ficheros y en varios ficheros tengo que buscar un determinado patrón, ¿vale? Y no sé en cuál está. Bueno, pues levanto esto con file lines en varios hilos cambiando el hilo y el primero que lo encuentre, una de las cosas que hace es cambiar el running global para que paren todos, ¿vale? Me permite distintas cosas. Ya os digo que casi todos los ejemplos que yo he visto hacen referencia al take while sobre los propios valores de la colección, pero a mí donde me parece útil es precisamente por chequear condiciones que son externas a la condición, ¿vale? Bien, igual que tengo el take while, tengo otro equivalente, ¿vale? Que es no empieces a procesar, ¿vale? Es decir, descarta todos los elementos que te lleguen en el stream hasta que se cumpla una condición, ¿vale? Este es el equivalente, ¿vale? El equivalente, pero por el otro lado. Bien. Más cosas que han hecho sobre los streams. Han dado nuevos... El problema de los streams infinitos, al final, en determinados casos, puede estar dando bastante guerra, ¿vale? Porque yo por poner simplemente esto, ahora se me ocurre hacer un for each y acabo de meter un bucle infinito, ¿vale? Aún todavía esto lo puedo ver porque si en el for each estoy haciendo, veré que el proceso está haciendo cosas, pero imaginaros que de este stream se me ocurre ordenarlo, ¿vale? Hay una operación del stream a continuación que es sort, ¿vale? No voy a ver nada, ¿vale? Y eso se va a meter en un bucle infinito, probablemente reviente, porque además el sort tiene que ir manteniendo un array de todos los elementos. Los streams no tienen memoria, excepto si yo le pongo una función de ordenación, que sí que obviamente tiene que ir manteniendo todo el valor que tiene. Entonces, en algún momento puede ser que o yo me haya cansado o que tenga un auto memory exception porque me estoy quedando copia de todos esos valores, ¿vale? En este caso, bueno, son nativos, tardaría más, pero imaginaros que es un stream de contactos, y estoy generando contactos trayéndomelos de la base de datos, pues seguramente tendría un auto memory exception. Bien, con Java 9 una de las cosas que nos van a dar es, nos dan otra semántica para las iteraciones que se parecen mucho a la semántica del bucle for, ¿vale? Yo le voy a decir cuál es la semilla, cuál es la condición de parada, que sería como poner el límite, y cuál es el valor, la función generadora del siguiente elemento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un método y el stream lo voy a devolver desde dentro de un método, yo no sé qué es lo que van a hacer con ese stream. Entonces, o declaro muy bien que ese método está devolviendo un string infinito, con lo cual, cuidado con qué tipo de operaciones encadenas ese stream, o lo protejo de alguna forma, ¿vale? Es decir, oye, bueno, no sé si siempre va a ser posible, ¿vale? Pero al menos tengo más herramientas para garantizar que ese stream no va a ser un stream infinito. Más cosas. Bueno, en el stream se ha creado un nuevo método estático de factoría, ¿vale? Hasta ahora un stream, pues era un stream que se tenía que crear a partir de determinados valores. ¿Qué ocurre si ese stream lo tengo con un valor que puede ser nulo? ¿Vale? Pues una de las cosas, esto es equivalente al optional.stream, pero en el otro lado, desde el stream, ¿vale? Desde el stream yo puedo decir, oye, créame un stream de un valor que puede ser nulo, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si recibes un null, porque es un valor que me he traído de base de datos o que puede ser que no existiese, ¿vale? Te creo un string vacío, ¿vale? Más, otra cosa que han cambiado con los streams es, aquí no hay nada que cambie en el API, pero cambia por debajo, ¿vale? El método files, la clase files tiene un método lines, como os he dicho, que lo que le pasas es un path, ¿vale? Un file path, y entonces lo que te hace es un stream sobre esto. Pero ¿qué ocurre? Que esto es un tiro en el pie, ¿vale? Si este file lines que me devuelve un stream, se me ocurre poner un parallel stream detrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque el file lines, la primera opción que dieron es, evidentemente, es una lectura secuencial del fichero, ¿vale? Si yo a una lectura secuencial del fichero le pido que lo ejecute en paralelo entre varios hilos, el problema es que, bueno, tiene una secuenciación, pero va a tardar mucho en cargar, porque lo que tiene que hacer es leer muchas líneas, ¿vale? Para eso tiene que ir avanzando, partir, lo que hace en este caso es, me leo 50 líneas, las parto, lee más, las parto y asigno a cada hilo, pues 10 líneas, ¿vale? Pero el problema es que cuando acaba un hilo, ¿vale? Tengo que pedirle el siguiente bloque. Entonces, ¿vale? Pues no es lo más óptimo. ¿Qué han hecho en Java 9? La implementación por debajo lo que utiliza es Memory Mapped Files, con lo cual lo que hace es, a la hora de repartir, en el caso de los stream paralelos,
los bloques de trabajo lo que hace es devuelve una zona de memoria, un memory mapped file que ya tenemos desde Java 7, y lo que me va haciendo es me va dando bloques, ¿vale?, para cada hilo, con lo cual cada uno itera sobre su distinta zona. Bien, otro cambio que tenemos, ¿vale?, es nuevo. Esto no confundirlo con la modularidad, ¿vale? Son los multi-release jar files. Los multi-release jar files básicamente lo que me van a permitir es preparar esto es útil, a mi modo de ver, para librerías. Si estáis utilizando librerías, esto es útil. ¿Por qué? Porque cuando tú liberas una librería, no sabes en qué JVM se va a ejecutar, ¿vale? Puede ser, tú puedes decir, oye, esto corre a partir de Java 5, porque sabes que por dentro tienes genéricos. O esto corre a Java 8, porque tu propia implementación de la librería está utilizando streams, ¿vale? Pero tú puedes llegar a decir, dice, oye, mira, de aquí en adelante, ¿vale?, pues la JVM da soporte para que tú puedas liberar una librería en la cual tú tienes tus clases por defecto, pero estas son las que se van a ejecutar sí o sí, pero tú vas a poder meter versiones optimizadas para según la JVM en la que te estés ejecutando. ¿Cómo se hace eso? Bueno, desde el punto de vista del soporte de la JVM, ¿vale? Porque esto luego significará que que Maven tendrá que decir, tendré que dar, si estoy utilizando Maven o Gradle, le tendré que decir cuál es la forma de marcar cuáles son las distintas versiones, ¿vale? Pero básicamente esta es la estructura que se propone en Java 9 para el jar. Tú tienes, como siempre, en el root tienes tus clases, que son las que utilizas por defecto. Y luego en el metainf, además de manifest, vas a tener una carpeta que se llama versions. De tal forma que estas versiones van a ir apareciendo. Si resulta que el JRE donde te estás ejecutando es la versión 9, en vez de utilizar esta y esta, utilizo esta y esta. Si luego cambio a 10, en vez de utilizar esta o esta, utilizo esta, ¿vale? Esto es una idea muy potente, a priori, ¿vale? Y yo tengo mis dudas de cómo diablos vamos a gestionar esto, porque yo en mi forma de pensar es, no sé cómo esto se va a organizar a la hora del código de desarrollo para tener claro cuáles son las distintas compilaciones que vas a hacer y cómo mantienes la compatibilidad si estos APIs entre ellos tienen dependencia, ¿vale? Y cambias ese API, ¿vale? Pero bueno, la idea como potente es, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahora mismo en Java 9 el primer caso de uso que vamos a poder tener es si yo quiero tener versiones de mi clase, ¿vale? Porque esto también en algún sitio he dicho, dice, esto da igual, en Java 9 no lo vamos a poder utilizar porque hasta que no tenga por lo menos Java 9 y Java 10 no lo voy a poder utilizar. Sí, lo voy a poder utilizar. Yo ahora puedo liberar una versión que esté optimizada para Java 9, pero que se ejecute en Java 8. ¿Cómo? Pues básicamente poniendo mis clases específicas de Java 9 aquí y las clases que tiran del API de Java 8 en el raíz. ¿Por qué? Porque como Java 8 no sabe nada, el JDK 8 no sabe nada de esto, para él lo que vale es lo que hay aquí, ¿vale? Con lo cual, bueno, ya tenemos un cierto soporte de poder variar cosas entre Java 8 y Java 9, ¿vale? Insisto, aquí falta el soporte que vayan a dar, falta entrar en el soporte que vayan a dar los IDEs, las herramientas de construcción, para ver cómo diablos yo configuro esto y cómo le digo cuáles son las distintas versiones que tienes en cada sitio, ¿vale? Más. Bueno, hay un API nuevo, esto es más o menos todo ir evolucionando, ¿vale? Hay un API nuevo que han aplicado con Java 9, que es lo que se conoce el Flow API. El Flow API se va a utilizar sobre todo, o es en lo que se están apoyando para implementación reactivos o para frameworks reactivos. El Flow API básicamente lo que tiene es una interfaz, ¿vale? Define un primer interfaz que es el publisher. El publisher es el que va a generar eventos, ¿vale? El publisher tiene un método subscribe, ¿vale? Donde va a decir yo que voy a generar eventos, voy a poder registrar a gente interesada en este tipo de eventos. Por tanto, tendremos un subscriber DT. Y el subscriber DT básicamente lo que define es, tiene un listener también, tiene un modo listener, es decir, oye, cuando vaya pasando determinadas cosas, me he suscrito a un publisher, el publisher me va a dar el siguiente elemento, se ha producido un error o he acabado de procesar o se ha acabado de procesar todo lo que ha probado el publisher. Por tanto, el publisher recibe suscripciones del subscriber. Otra herramienta que tiene es, otra interfaz que tengo es el subscription. Subscription básicamente lo que me puede permitir es que suscriptor o publisher, ¿vale?, guarden, puedan pedir una nueva suscripción o puedan pedir un nuevo valor o pueda cancelarla.
La suscripción la crea el publisher cuando el subscriber quiere registrarse, ¿vale? Entonces la crea y a partir de ahí es un poco el enlace que tenemos. El cuarto elemento que tenemos es una interfaz que extiende tanto publisher como subscriber, que es el procesor. El procesor básicamente lo que hace es publicar, recibir elementos de un subscriber y publicarlos en otro elemento, ¿vale? Es como una pasarela. Bien, y todo ello están definidos como clases internas, clases estáticas internas de una clase mayor que es el flow, que es la que define un poco cómo vas a ir encadenando todo tu flujo. Al final tu flujo se convierte de publishers que implementarán a subscribers. Si ese subscriber es un proceso, seguramente tendrá otro publisher. Entonces cuando procese el mensaje, se lo enganchará al siguiente, lo publicará a través de un publisher que tendrá a su vez suscriptores. Entonces ahí puedo encadenar. Esto es una API estándar, ¿vale? Como se definió JDBC, como se definió otros APIs. Pero este está metido dentro de la JDK, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este es el API con el que están tirando todos los frameworks que están implementando modelos reactivos, ¿vale? AK-Streams, RxJava, Vertex, Spring 5 con sus Reactive Streams, ¿vale? La gracia es que lo que se ha tratado es de todos estos elementos van a apoyarse en este Flow API, ¿vale? Con lo cual, teóricamente, luego ya veremos, teóricamente, si son compatibles, podrías ir cambiando cuál es la implementación que estás utilizando para tus procesos reactivos. Bien, otro elemento que meten nuevo es el stack walking, el API de stack walking, ¿vale? Hasta ahora, si yo quería saber cuál es el API de llamadas, el stack trace, el API de llamadas en un determinado punto del flujo, saber de dónde vengo, qué es lo que hay en la pila, la única forma que tenía es a través de un throwable, o una excepción, que al final son todos throwable, pedirle el método get stack trace. El problema que tiene eso es que es muy costoso en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque el get stack trace para el hilo y recorre de arriba a abajo todos los métodos que tú tienes, ¿vale? Y si encima tienes framework, tienes Spring, tienes JDBC, al final todo eso se va encadenando. No sé si habéis visto la clásica imagen de esto es lo que pasa en Java cuando utilizas framework. Si tienes una API de llamadas, tremendo. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que tú pides el stack trace simplemente para hacer un chequeo si quien te ha llamado o dos elementos anteriores en el stack trace cumplen una determinada condición, por si estás accediendo a través de un proxy o por si estás accediendo. Entonces, hacer esto y traer todo el stack trace solo porque quieres comprobar quién te está llamando o si en los 10 primeros elementos de tu stack trace hay determinado patrón, pues estás incurriendo en un problema de rendimiento, ¿vale? En Java 9 lo que tenemos es el API, del Stack Walker. El Stack Walker básicamente es, tú le pides la instancia y no hace nada, ¿vale? De hecho, el Stack Walker es thread safe, ¿vale? La primera cosa que puedes hacer es, tú le pides la instancia y esta instancia de Stack Walker es thread safe, la puedes utilizar desde varios hilos. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada, ¿vale? Lo único que ha dado es el punto de acceso. Ahora tú le vas a pedir al Stack Trace, pues, que recorra el stack trace o que te dé el primer elemento y solo en ese momento el stack trace, la instancia del stack trace te va a devolver una instancia de un stream para tu hilo desde el punto desde que te has empezado a ejecutar, ¿vale? A partir de aquí lo que tengo es un stream, luego no he recorrido todo el stack trace, toda la pila. A partir de ello le digo, dame el siguiente es el primero en la pila, no es el que quiero, dame el siguiente, pero no estoy recorriendo todo el stack trace, con lo cual estoy pidiendo el valor mínimo, ¿vale? Puedo limitar en qué profundidad quiero buscar, no tengo que llegar hasta el principio, ¿vale? No tengo por qué llegar hasta el main. Si hay 50 o hay 150 elementos en el stack trace, ¿vale? Yo estoy buscando, pues, si estoy dentro de mi API de llamadas, puedo limitar la profundidad. ¿Cómo lo hago? Bueno, una vez que yo tengo el stack walker, lo que le pido es la instancia. Le puedo pedir la instancia, que por defecto me va a dar los valores del stack trace, o puedo configurar determinadas opciones para granularizar un poco la cantidad de información que yo quiero en cada uno de los stack elements, en cada uno de los pasos de la pila de llamadas. Oye, pues quiero que me mantengas la referencia a la clase, o quiero que me muestres los frames ocultos, o quiero que me muestres los frames que has utilizado por invocación por reflexión, ¿vale? Porque no todos son visibles siempre en el stack trace, ¿vale?
Esto tiene una implicación, ¿vale? Y es una implicación en rendimiento. Cuantas más cosas le pida que retenga en el stack trace cuando se lo pida, más le va a costar darme esa información, con lo cual algo más de rendimiento pierde. ¿Cómo lo utilizo? Una vez que yo tengo el stack walker getInstance, en un determinado momento yo le puedo decir for each, imprímelos. Esto sería lo mismo que obtener el stack trace completo, pero lo va a ir pidiendo poco a poco. O le puedo pedir que me digas cuál es la clase que te está invocando, ¿vale? Para saber si quien me está invocando es... bueno. Por ejemplo, había un patrón muy viejo, ¿vale? Que era una forma de obtener el logger. Cuando vosotros utilizáis el logger, lo que hacéis es logfactory.getLogger y tenéis que poner siempre la clase en la que estáis. .class, o si es una instancia, el dis.getClass. ¿Vale? Había por ahí hace tiempo un truquito que decían, no, tú te puedes hacer un logger factory que directamente te sirva para todos los casos. Entonces, logger factory getLogger y no pones nada. ¿Cuál es la implementación de ese getLogger? Pues haces un throwable, te vas al stack trace, buscas la segunda pila de llamada, porque tú has implementado el getLogger, buscas la segunda pila de llamadas, te quedas con la clase y esa es la clase que tienes que utilizar para iniciar el logger, ¿vale? Eso hay detalles donde no puede funcionar, pero yo esto lo he visto en un blog, ¿vale? La penalización de rendimiento que tiene eso es muy alta, porque cuanto más abajo estés pidiendo el logger en tu pila de llamadas, más te va a costar obtener el logger. Pero ahora con el stack walker, a lo mejor ese patrón vuelve a ser útil. ¿Por qué? Porque yo al stack walker puedo pedir un getInstance, un getCallerClass, y esto no me va a obtener todo el stack trace de la pila de llamadas, solo va a recorrer lo que necesita, con lo cual es mucho más óptimo. A lo mejor ahora sí puedo simplificarlo, ¿vale? Bien, más cosas que puedo hacer. Tengo un método walk. El método walk lo que me va a decir es, le voy a pasar una función, ¿vale? Que lo que va a proporcionar es función, ahí se me ha escapado un algo, ¿vale? Ahí sobra un función, ¿vale? Básicamente es una función que recibe un stack trace, ¿vale? Un stream sobre el stack trace, que es el que me habrá dado el get, y me devuelve un tipo T, con lo cual, en este caso, fijaros, yo lo que tengo es stack walker getInstance, le digo walk, este es el stream que apunta a todo el stack trace, pero yo lo que le digo es, ¿qué es lo que quieres? Quiero hacer simplemente un count. No me obtengas la información de cada uno de los elementos del stack trace, ¿vale? Simplemente recórrelos, cuéntalos, ¿vale? Pero no quiero la clase, no quiero el método, no quiero el número de línea, no quiero el número de bytecode, ¿vale? Entonces lo que le estoy haciendo es que al API le estoy ahorrando pedir toda esa información de la pila, con lo cual va bastante más rápido. Si necesito la clase, pues tendré que inicializar el instance con retención la referencia a la clase y luego decirle, oye, pues dame el nombre del método, ¿vale? Entonces voy a pedir los 10 primeros métodos de la pila de llamadas. Ya me da por lo menos una idea de dónde me estoy ejecutando. Quiero saber si hay lambdas, pues filtro, ¿vale? Entonces, como tengo un stream, tengo una API mucho más potente para hacer eso, y óptima, ¿vale? Lo que os decía, ¿cómo puedo hacer yo ahora este logger factory, ¿vale? Ahora yo sí puedo implementar un getLogger mucho más óptimo. ¿Cómo? Simplemente pidiendo el stack walker, pidiendo la instancia, pidiendo que recupere, que mantenga la referencia a la clase y le digo cuál es el getCallerClass. Y a partir de ahí ya hago el wrapper y llamo a mi logger factory getLogger pasándole la clase que he recuperado, ¿vale? Este rendimiento es mucho más óptimo que el antiguo. Aún así, tiene una penalización sobre utilizar el getLogger y poner yo el código, ¿vale? Te lo digo porque hay muchas veces que la gente lo quiere esto y dice, no, quiero evitar que alguien se pueda equivocar pidiendo el logger para que no me lo mezcle. Bueno, porque no me fío de los desarrolladores. Vale. Bien, este benchmark viene de Pierre Laporte, ¿vale? Lo tiene en GitHub, ¿vale? Es interesante, lo podéis bajar y lo podéis ejecutar en vuestra propia máquina, ¿vale? De hecho, esto está ejecutado en mi propia máquina, tarda un ratito, ¿vale? Está hecho con JMH. Y fijaros, aquí lo que hace es comparar ¿cuál es el rendimiento si yo lo que lanzo es una excepción? O sea, si yo voy a recuperar el stack trace recuperando el new throwable, o si lo que estoy haciendo es un stack walker dependiendo de los distintos niveles de información que le voy pidiendo, ¿vale? Aquí se lo estoy pidiendo con la clase y no sé si los... el BCI ahora mismo no recuerdo qué es. Le va pidiendo distintas, en el caso clase, método, ¿vale? Le va pidiendo distintas informaciones. Fijaros
que el más costoso es pedir la excepción, porque tiene que recuperar siempre todo. Si yo pido el stack walker con la mínima información, tarda menos, va subiendo, pero incluso en el peor de los casos, que creo que es este, ¿vale? Esta es la excepción otra vez. En el peor de los casos, que es pedirle toda la información a cada uno de los stake element, ¿vale? Que es el byte, este es el bytecode index, el BCI es el bytecode index, ¿vale? La información de cuál es el código en la tabla de símbolos del bytecode del método que te estás ejecutando, ¿vale? Es, incluso teniendo toda la información que te puedo pedir, ¿vale? Es la mitad de tiempo que el throwable, ¿vale? Con lo cual, aún así, aunque tengáis que pedir toda la información, merece la pena. Bien. Más cosas se han metido. Esto es sintaxis un poco más baja, ¿vale? El método de la notación de precatted, hasta ahora lo utilizábamos simplemente para decir que un atributo va a estar deprecado, ¿vale? Ahora le han metido un atributo para decir desde cuándo está deprecado, esto es información útil, y una segunda utilidad que es para eliminarla, ¿vale? Esto en la JDK parece raro porque efectivamente cuando en las primeras versiones de Java metieron la notación deprecada, no la notación, cuando metieron la notación de Javadoc deprecada, lo que te decían es, la recomendación es, oye, esto úsalo con cuidado porque en algún momento lo quitaremos, ¿vale? La teoría te dice que en el próximo major release esto va a desaparecer, ¿vale? Lo real es que en la JVM yo no conozco el caso de que hayan quitado ningún método deprecado. De hecho, ahí tenemos el thread.stop todavía, que ese es peligroso, ese deberían haberlo quitado y no lo han quitado. Está deprecado, pero no lo han quitado, ¿vale? Bueno, lo que sí podemos es utilizarlo si yo estoy utilizando librerías, ¿vale? Si yo estoy utilizando librerías, hombre, si esto me lo encuentro en una cosa de JDK y for removal igual a true, me lo puedo creer más o menos, ¿vale? Pero lo que sí puedo es utilizarlo para mis propias librerías, es decir, avisarte, oye, esto lo vamos a quitar y lo vamos a quitar o está deprecado de tanta versión que sepas que cuando pase a la 2.0 esto lo voy a eliminar, ¿vale? Porque esa es la recomendación. Más cosas, el try with resources. Esta es otra que antes de Java 7, no sé si estáis acostumbrados a escribir este tipo de código, ¿vale? Cuando yo tenía un buffer reader, el buffer reader, bueno, lo utilizaba para leer un fichero y lo que pasa es que luego después del catch, en el finally, tenía que ver si se estaba cerrando, ¿vale? Esto era un poco rollo. Además, aquí hay un problema de diseño de las excepciones, porque ¿qué ocurre si este código lanza una excepción? Aquí capturo la excepción y ¿qué hago? ¿Me quedo con esta o me quedo con la que se puede haber lanzado aquí, que a lo mejor no se ha lanzado? ¿Vale? Aquí hay un problema, de hecho es un problema clásico de diseño en las primeras versiones con las excepciones, porque una excepción me podía estar ocultando otra. Si yo aquí me quedo con la del close y se ha producido una excepción durante el recorrido, si la que lanzo el throw es esta, x, puedo estar ocultando la anterior, ¿vale? Si aquí no lanzo ninguna excepción y resulta que se ha lanzado, pues me puedo estar quedando con esta, pero no me interesa esta. Bien, en Java 7 lo que hicieron es cambiar el formato del try y crearon el try with resources, ¿vale? Esta es una de las cosas que también pasó desapercibidas con Java 7. ¿Qué es lo que ocurre? En vez de tener un try simple, yo lo que puedo hacer es un try con un bloque de inicialización entre paréntesis. Este bloque de inicialización entre paréntesis, la única regla que tiene que decir es que tú puedes definir atributos o variables que los voy a utilizar dentro del bloque. La única restricción es que esta clase tiene que implementar la interfaz autoclosable, ¿vale? ¿Esto lo sabíamos? ¿Lo sabíais? Ya os digo que no es extraño porque hay mucha gente que yo me lo he encontrado que no sabía esto. Si veis el bytecode de esto, luego, de hecho, aquí pasa una cosa curiosa cuando tienes coberturas de rama y tal, porque esto genera, si empiezas a meter varios valores aquí, bueno, pues el bytecode que genera tiene muchas más ramas, entonces la gestión de excepciones se complica, pero está oculta, ¿vale? La gracia es que yo ahora ya no tengo que poner un finally, ¿vale? Porque automáticamente, cuando alcance este punto, cuando salga del bloque, la JVM va a invocar al punto close de cada uno de estos métodos. Es más, si el punto close lanza una excepción, me la va a meter como sidecar en las excepciones, ¿vale? Y de hecho, no sé si habéis visto alguna traza de excepciones que dicen hidden exception, ¿veis? Porque la crea en otro lado y dice, oye, y además es que esta excepción se había producido originalmente al cerrar, ¿vale? Esto lo tengo con Java 7. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué ocurre si ahora el buffer reader yo lo tengo definido fuera, ¿vale? ¿Qué ocurre si lo tengo desde este sentido, ¿vale? Yo tengo un buffer reader que lo recibo como argumento en el parámetro. Entonces,
Claro, yo quiero cerrarlo, ¿vale? Pero el buffer reader lo tengo desde fuera, con lo cual no lo tengo definido. Tenía que hacer una cosa que era redefinir un alias, ¿vale? Para ese valor, de tal forma que aquí lo que está invocando es el br.close, que corresponde al reader que tú has pasado, ¿vale? En Java 9, lo que han hecho es, vamos a simplificar esa sintaxis, ¿vale? Tú directamente puedes pasar el try, una referencia sin tener que definirla. Si esta referencia es autoclosable, yo voy a seguir haciendo el close automáticamente, ¿vale? Más, otra cosa interesante que tienen es el bar handlers. ¿Alguno habéis oído sobre un componente, o alguno habéis utilizado un componente que se llama unsafe? ¿Os suena? Sun.misc.unsafe. Por allí hay uno. ¿No lo habéis oído? ¿No lo habéis utilizado? Por allí hay otro, ¿vale? El sun.misc.unsafe te permite hacer cosas súper chulas como pedir bloques de memoria nativa y gestionar la memoria tú, ¿vale? De hecho, lo utilizan librerías, utilizan frameworks, ¿vale? Por ejemplo, para crear buffers, sin evitar la penalización de rendimiento del garbage collector de tener un buffer muy grande en el heap, ¿vale? Lo que hago es lo pido en la memoria nativa y ya gestiono yo eso. No le estoy imponiendo problemas al garbage collector. Puedo hacer más cosas. Ahora está la clase sun.misc.unsafe, ¿vale? Me permite, por ejemplo, crear objetos sin invocar al constructor, ¿vale? Y diréis, hombre, esto no es una buena práctica. Claro que no lo es, ¿vale? Pero hay determinados frameworks que sí lo necesitan hacer, ¿vale? ¿Por qué está esto? Esto está implementado como sun.misc.unsafe y además tiene ese nombre para que nadie esté tentado de utilizar eso, ¿vale? Esto era solo para la JVM, ¿vale? Sun.misc.unsafe implementa el protocolo, el patrón singleton, y en el método getInstance hacen una comprobación. Miran a ver si la clase que me está llamando, cuál es su class loader. Si su class loader no es null, significa que no eres la JRE, no eres una clase de la JRE, eres una clase que se está ejecutando sobre la JRE, porque tienes un class loader padre, ¿vale? Entonces lo que hacen es lanzar una excepción, ¿vale? Con lo cual el sun.misc.unsafe se lo dejaron protegido para que solo lo puedas utilizar la JVM, ¿vale? Pero claro, tengo introspección, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues yo no te voy a pedir el getInstance, pero por introspección yo sé que tienes un atributo que guarda la instancia, ¿vale? Con que sea protegido, lo rompo y lo cojo. Con lo cual ya puedo empezar a hacer cosas chulas, como invocar a los constructores, ¿vale? Esto en determinados casos, por ejemplo, Spring lo utiliza para crear el objeto antes de inyectarle las dependencias y saber cuál es el constructor que tiene que invocar, ¿vale? Hay frameworks, ¿vale? Y hay unos cuantos, tenía por aquí apuntados, ¿vale? Hay un artículo por ahí que se llama The Unsafe Apocalypse, ¿vale? Buscarlo, ¿vale? Os leo por aquí unos cuantos. Porque el tema es que dijeron, oye, en Java 9 desaparece sun.misc.unsafe, no lo deberíais estar utilizando nadie, ¿vale? Con lo cual no debería ser problema. Gente que lo está utilizando: Netty, Hazelcast, Cassandra, Mockito, EasyMock, JMock, PowerMock, ScalaSpec, Spock, RoboElectric, Grails, Neo4j, Spring Framework, AK, Apache Kafka, Apache Wing, Apache Store, Apache Hadoop, Apache Continuum, ¿vale? Y dejé de copiar, ¿vale? Con lo cual, el problema fue que quitéis sun.misc.unsafe, diablos, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, hubo mucho debate. Al final en Java 9 dice, oye, no lo vamos a quitar de momento, ¿vale? Precisamente para que no deje de funcionar todos los frameworks que estamos utilizando, ¿vale? Pero vamos a ir empezando a ofrecer alternativas, iros moviendo a esas alternativas, ¿vale? Porque todas estas gentes, todas estas librerías dicen, oye, ¿y si me quitas esta posibilidad de hacer esto, cómo hago yo no sé qué? ¿Vale? Bien, en este caso, una de las herramientas precisamente que han atribuido para poder ir quitando unsafe son los bar handlers. Los bar handlers, por ejemplo, lo que me permiten es especificar, es una abstracción para tener acceso a un atributo no a un atributo, sino a la posición de memoria que ocupa un atributo de un objeto. Por ejemplo, en este caso, imaginaros que tengo una clase foo, una clase normal, y esa clase tiene un atributo int, ¿vale? De tipo nativo. Este atributo tiene una posición de memoria, ¿vale? Yo lo que puedo hacer es pedir el bar handler, lo pido de esta forma, ¿vale? Method handlers, lookup, y ahora le digo que en la clase foo.class busque el apuntador a la variable y de tipo entero, ¿vale? Lo que me devuelve esto es un bar handler. ¿Y qué puedo hacer ahora con eso? Pues puedo hacer cosas
como invocación por introspección, cambiar el valor, pero añadiendo barreras de concurrencia, ¿vale? Puedo acceder desde fuera, cambiando ese valor, como si esa variable estuviese definida como volatile, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, porque una vez que yo tengo esto, yo tengo una serie de métodos, ¿vale?, donde voy a poder adquirir un fence, ¿vale? Es una forma de añadir sincronización externa. Puedo, puedo tener operaciones de tipo compare and swap. Las operaciones de compare and swap significa puedo hacer el acceso concurrente a una clase que no es thread safe per se, la puedo convertir en en thread safe accediéndola desde fuera, ¿vale? ¿Cómo? Yo puedo utilizar un compare and exchange, compare and set. ¿Esto qué es lo que dice? Que yo te voy a dar un objeto o un tipo nativo, para que tú cambies ese valor, ¿vale? Pero ese valor solo lo vas a cambiar. ¿Qué ocurre? Que si tengo varios hilos, y varios hilos están haciendo el set sobre ese valor, resulta que cuando vaya a asignar el valor, si lo he tenido que calcular, puede ser que haya cambiado, ¿vale? Pues estas operaciones que me permite el bar-handler es, cámbialo si y solo si el valor sigue siendo el mismo que tenía cuando empecé a hacer la operación de machacar el valor, ¿vale? Es decir, que no se me ha metido ningún hilo en medio, ¿vale? Hay un montón de operaciones, ¿vale? Pero bar-handlers es una de las alternativas. No sé si la vais a utilizar, ¿vale?, pero es una de las alternativas potentes, sobre todo que sepáis todo el problema que hay con el SAN, MISC and SAFE, ¿vale? Y luego otro de los cambios, ¿vale? Estamos acabando ya. Los cambios sobre las cadenas. Las cadenas probablemente es uno de los valores que más está en todas nuestras clases Java. No las cadenas. Si vosotros hacéis un profiling de en qué se va la memoria de vuestras aplicaciones, veréis que una de las cosas que más aparece son char array. Char array es precisamente el array que tiene por debajo la cadena, el string, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las cadenas es en lo que más memoria se nos va, y además, como nos ponemos a concatenarlas, las descartamos, las cargamos de fichero, ahora las mostramos, encima es un valor que se crea y se destruye con mucha facilidad. Con lo cual, esto de toda la vida, esto no es solo de Java 9, ¿vale? El proceso que ha habido siempre en cada versión de Java es optimizar las cadenas como sea, ¿vale? Porque es donde más rendimiento voy a mejorar, simplemente por mejorar ese rendimiento, porque es lo más usado. Bien, una de las primeras cosas que pasó es el string.intern. El string.intern, básicamente, si no sabéis lo que hace, es cuando yo me encuentro dos cadenas cuyo valor es el mismo, las dos instancias de la cadena, lo que hace es, yo tengo un string que tiene un valor, tengo un string que tiene otro char array con otro valor, y entonces lo que hace es, si me encuentro ese valor, destruyo este char array, y en este segundo string lo que apunto es que el char array apunte aquí. ¿Por qué? Porque las cadenas son inmutables, ¿verdad? Entonces, si son inmutables, ¿para qué quiero tener el mismo valor dos veces? Bueno, inicialmente este string.intern lo hacía el compilador. O sea, si yo me encuentro clases y en las mismas clases tengo escrito hello world, hello world, hello world en 50 millones de sitios, al final solo crea un array de char, porque el compilador, cuando está compilando, ya va sustituyendo todas las referencias. Pero también está el método .intern. Por ejemplo, yo esto lo he utilizado en, imaginaros el clásico proceso que estáis cargando un resource bundle, ¿vale?, de internacionalización, ¿vale? Entonces, estáis cargando un montón de propiedades ahí, pero resulta que tenéis btn.cancel, valor, cancelar. Edit menu.edit.cancel, valor, cancelar. Y así, varias veces, ¿vale? Cuando tú haces el resource bundle, una de las cosas que puedes hacer es recorrerte, es una pequeña penalización cargando el resource bundle, pero puedes recorrerte todos los valores, ¿vale?, antes de meter todos los valores haciendo .intern, .intern, .intern. Eso lo que va a provocar es, si ya hay una cadena que tiene el mismo valor, voy a descartar el char array y voy en esta segunda que me he encontrado a apuntar el char array interno al mismo valor. Con lo cual estoy bajando la penalización. Es más, la próxima vez que vaya a crear una cadena con ese valor, lo más probable es que me apunte ese mismo valor. Ya os digo que al principio esto lo hacía el compilador o yo lo podía invocar de forma manual haciendo el .intern, ¿vale? En Java 8, una de las cosas que cambiaron, ¿vale?, es un flag que tenías que activar, que era el string deduplication. El string deduplication lo que hacía es que el garbage collector iba a hacer ese proceso también. Cuando el garbage collector entra, aparte de ver qué clases puede eliminar, si se encuentra los strings va mirando en el .char para ver si no es que este string lo estés utilizando o no, sino si este string se está
ese equivalente a otro que sí estás utilizando en algún otro lado, ¿vale? Sustituyo las referencias de los char array que hay dentro, ¿vale? Con lo cual probablemente el garbage collector pueda eliminar más cosas. En Java 9 lo que han metido es una feature que apareció en un determinado momento, desapareció y ahora la han vuelto a poner, ¿vale? La operación es, en Java 6 teníamos un flag que había que activarlo, no estaba activado por defecto, que se llamaba, aquí falta una M, Use Compressed Strings, ¿vale? El string, por defecto, lo que tiene es un char array, ¿vale? ¿Por qué? El char son 2 bytes, ¿vale? ¿Por qué? Porque dependiendo de qué codificación de caracteres estés utilizando, pues necesitas 1 byte o 2 para poner todo. Bien, lo que hicieron en Java 6 es, si tú activabas esto, automáticamente cuando creaban las cadenas, si descubría que todos los caracteres de tu cadena entraban, se podían utilizar por bytes, lo que hacía era reducir el char array a la mitad, ¿vale? Y entonces lo que hacía era un mecanismo donde utilizaba los bytes, los iba comprimiendo, por eso se llamaba compressed strings. En Java 9 lo que han hecho es, ha vuelto a activarlo, ¿vale? Pero lo que ocurre es que internamente, si ahora abrís la clase string, ya no veréis un char array. Ahora veréis que la clase string tiene un byte array, ¿vale? Porque directamente por defecto han activado una cosa que se llaman los compat string. Y es que automáticamente, si no necesito, digamos que lo que hace es, para cada carácter, utiliza el número de bytes adecuado. Pero la estructura que yo tengo por debajo es la adecuada para que yo pueda decidir de cuántos en cuántos bytes voy recorriendo. ¿Qué ocurre? Que en la mayor parte de los casos estoy reduciendo lo que ocupan las cadenas en memoria a la mitad, ¿vale? Más cosas. Bueno, otros cambios menores, ¿vale? Básicamente hasta aquí es lo más gordo, ¿vale? Cambios menores. Bueno, ya teníamos una notación que era save var args, que me permitía, cuando tengo type erasure en los parámetros, puedo especificar que... Ahora lo puedo especificar también en métodos privados. Bien, otra de las cosas es que ya puedo tener emojis en el código fuente, ¿vale? Con lo cual, los comentarios a partir de ahora entiendo que van a ser mucho más divertidos, ¿vale? Mucho más adecuados, quizá, ¿vale? Bien, los ficheros de propiedades. Los ficheros de propiedades de toda la vida, ¿vale? Tenían que ser Latin 1, ¿vale? Y eso ha dado más de un problema en según qué situaciones. Bueno, pues por fin, en Java 9, los ficheros de propiedades pueden ser UTF-8, ¿vale? Lo que os decía antes, el guión bajo no se permite como identificador, ¿vale? Pero puedo utilizar 2. ¿Vale? Se ha unificado el sistema de login de la JVM. Ojo, eso no quiere decir los frameworks de los que utilizáis, ¿vale? Se utiliza que internamente, cuando tú activas las trazas del garbage collector, o cuando activas las trazas del just-in-time compilator, ¿vale? Todo eso lo que han hecho es, ahora ya lo puedo activar y puedo desactivar, y todo va en la misma secuencia de flags, ¿vale? Y luego hay otra cosa que es una cosa que han mejorado, que es los spin weight hints. No sé si alguna habéis escrito código alguna vez del estilo de while not running y código vacío, ¿vale? Y eso es básicamente un bucle que lo único que está esperando es a que alguien me cambie ese valor y entonces sigo. ¿Qué ocurre? Que eso lo que está haciendo es meter un montón de caña al procesador, porque está constantemente en ese bucle. Bueno, pues esto fue una cosa que propuso por lo visto la gente, bueno, propuso la gente, por lo visto no, lo propuso la gente de Azul Systems, que básicamente es, en el método thread han puesto un white o spin white o white or, hay un método específico que tú puedes meter dentro del bucle. Esto lo que hace es que la JVM puede utilizar determinadas instrucciones del procesador para no entrar, ¿vale? Para utilizar no operaciones, ¿vale? Para optimizar el consumo de CPU. Esto es algo que viene en las propias CPU, ¿vale? Para optimizar el consumo de CPU que tiene cuando estás ejecutando ese bucle vacío, ¿vale? Bien, como os digo, esas son las más rescatables. Todavía hay más, ¿vale? Es decir, y todo esto, no sé si en algún momento está la de modularidad, ¿vale? Y todo esto aparte de la modularidad, ¿vale? Las pruebas que se están haciendo por ahí es que solo por utilizar Java 9, sin nada más, vuestro propio código va más rápido, ¿vale? En general. ¿Por qué? El rendimiento es mejor simplemente por las optimizaciones de las cadenas, porque el garbage collector ya tiene el string de duplication que hemos visto, lo tiene activado por defecto. El string de duplication que salió con Java 8 Update 20, si no recuerdo mal, ¿vale? No estaba activado por defecto, ¿vale? Esa optimización de la memoria la tenías que marcar tú, ¿vale?
En Java 9 el garbage collector por defecto es el G1, que no es nuevo tampoco, que salió en Java 8, pero sí viene por defecto. Y el G1, el garbage collector de G1 por defecto hace el string de duplication, ¿vale? Con lo cual todo ese tipo de cosas por defecto ya me mejoran, ¿vale? Y luego hay un montón de funcionalidades que me mejoran. Para acabar, conclusiones. Java 9 es mucho más que la modularidad, ¿vale? Que todo este debate de si la modularidad va a salir, si no, no os despiste, ¿vale? Hay muchas mejoras. Si ya estáis utilizando Java 8 y habéis empezado a utilizar strings, optionals y demás, vuestro código va a ser mejor. Además, añade APIs de las cuales directamente nos vamos a beneficiar, pues por ejemplo, porque estoy utilizando Spring, porque estoy utilizando Vertex, ¿vale? Entonces, si voy cambiando a eso, sabré que estoy yendo contra el API. Tengo el Stack Walker, tengo soporte, mejor soporte para la concurrencia y futuros asíncronos, ¿vale? Y mejora el rendimiento, sobre todo por el garbage collector y toda la gestión de strings, ¿vale? Básicamente eso es, ya os digo, lo que para mí es más destacable. Hay muchas más, ¿vale? Pero que no os quede que Java 9 es modularidad y si la modularidad sale más tarde o si yo no voy a utilizar la modularidad en mi día a día, Java 9 no me interesa. No, porque debajo de esa capa hay un montón de cosas interesantes. ¿Preguntas? ¿Tienes alguna pregunta? Silenciando el volumen. Hola. Si tenéis alguna pregunta. Además de las que ya se han hecho. Hay unas pizzas ahí esperando. Gracias. Aprovechando que tengo aquí un experto reconocido, pues oye, quería aprovechar porque yo estoy preocupado por el tema de la seguridad y veo que los frameworks últimamente flaquean bastante, sacan muchas vulnerabilidades últimamente. No sé si han contemplado los mecanismos de seguridad, porque veo que sí que hay un debate y creo que ha entrado algo, pero no sé, no me entera muy bien de lo que... Bueno, una de las cosas que el Security Manager, esa es una de las cosas que entra mucho dentro de la parte de modularidad, porque claro, lo que tienen es, por defecto la modularidad, básicamente lo que hace es, ahora voy a definir un poco los paquetes, ¿vale? Ahora estamos acostumbrados a que el Security Manager lo que me permite es acceder a determinada información, por ejemplo, del stack trace, de los elementos, si estás guardando información sobre el bytecode o no y lo dejas accesible, si puedes cambiar cosas cuando haces por reflexión, ¿vale? Pero todo eso ahora se ve afectado por la modularidad, ¿vale? Ahora, la modularidad, por contarlo en dos palabras, ¿vale? Y podremos buscar otra sesión. De hecho, si alguno de vosotros quiere dar una sesión sobre modularidad, estáis invitados. Básicamente lo que definen es, voy a definir módulos, ¿vale? Y estos módulos van a decidir a qué puedes acceder y a qué no, ¿vale? Entonces, el Security Manager va a tener, ahora tiene este control adicional, ¿vale? Que ya no es qué es lo que puedes acceder, sino a qué partes puedes acceder de tu código, en qué condiciones. Con lo cual, obviamente, se está redefiniendo. Muchas gracias, sí. Vendrán cambios y eso, pues bueno, habrá que verlo. Pero esa es precisamente una de las incertidumbres, es una de tantas que hay con el tema de la modularidad, por lo que se ha rechazado la votación, ¿vale? Entonces, no tanto, bueno, además de por la modularidad, por cómo puede afectar eso a la seguridad. Okay, buenas. No sé si van a poner también una whitelist para el tema de la serialización, porque en Java históricamente la serialización de objetos ha sido un punto de entrada para lo que llamaban los gadgets y demás, para hackear aplicaciones, y creo que ahora en las versiones nuevas, y creo que se va a hacer backport, si no recuerdo mal, lo habían anunciado, van a hacer backport a las anteriores para una opción de whitelist de los objetos que permites que se serialice y que se deserialicen, precisamente por temas de seguridad. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a David. Nosotros.